está en Entre Ríos Diario. Por acá pasa la cosa. Por acá pasa la cosa. Esto es lo que importa. Lo que pasó y lo que viene. Títulos en Malos Perdedores. ¿Qué onda, Flesler? Por acá está pasando la cosa. Me desconcentrás, Florencia, si me cambiás el comienzo. Por acá está pasando la cosa. Aparte, ahora voy a tener que esperar hasta el lunes para volver a comenzar correctamente. Por acá está pasando la cosa en este viernes, que sin embargo termina correctamente. Viernes 31 de octubre. Yeah. Lo más trascendente por estas horas para comentar tiene que ver con el encuentro, con la reunión ayer que comenzó a las 5 de la tarde entre el presidente Milei, que llevó a todo el equipo, o sea que el equipo es el gabinete y mucho más, y a representantes de 20 provincias, ¿sí? 18 gobernadores y 2 vices. ¿Les quedó chica la mesa? En ese contexto, bueno, estuvieron sentados en una mesa, estilo mesa de reuniones, mesa larga, encabezada por Milei, y de un lado los representantes del gobierno y frente a ellos los gobernadores, ¿sí? Los gobernadores y las vices representando a aquellos que no fueron, todos excepto 4, todos excepto 4 como habíamos anticipado ayer a la mañana. Los 4 que no fueron son el gobernador de Buenos Aires, el gobernador de Formosa, el gobernador riojano y también el de la provincia de Tierra del Fuego. ¿Por qué no fueron? Bueno, en palabras de Milei, que dio una entrevista anoche con Pablo Rossi, con el cordobés Pablo Rossi, en A24, en un canal de noticias, en uno de los canales de noticias de la Ciudad de Buenos Aires. No fue porque él no puede invitar a gente que no sabe que 2 más 2 es 4 y porque tienen ideología marxista. Voy a tratar y además propongo que así sea acá, como 2 carriles para el análisis de la reunión de ayer. Uno de ellos es que mencioné, que bueno, que es trascendente para entender un poco la dinámica, pero que no es determinante para provincias como para nuestra provincia particularmente, para Entre Ríos. Es trascendente porque, a pesar de Milei no usó el es con todos, ¿no? Pero sí esta idea del nuevo Milei que trata de conversar con los distintos actores políticos, pero que más o menos comparten una esencia del destino de la patria, o del sentido de las reformas, para hacerlo más terrenal a la cosa. Y en ese contexto cree que no puede estar Kicillof, Quintela, Melella, Insfran. Lo cual digo, supone un problema, supone un problema político, digamos, es muy obvio lo que estoy diciendo, pero lo supone. Por supuesto que también sería muy difícil que lleguen a un punto intermedio entre las reformas que propone Milei y la oposición a las mismas que tiene supuestamente Kicillof o Quintela, si es que puede esbozarlas orgánicamente también. O Melella o Infran, que seguro que sí. Bueno, ese es un tema, ese es un problema, hasta dónde es el diálogo y cómo es el diálogo, quiénes sí, quiénes no. Bueno, esa es una preocupación, ¿no? Una preocupación, un tema para mantener en la agenda, para mantener en la discusión pública, para tratar de conversar, ¿no? Hasta dónde le da la apertura a Milei. Porque se entiende que no los invitaron. No quedó todo claro, como no sé, vos, Flor, escuchaste algo específico, pero no quedó claro, sí que no los invitaron, sí que lo que yo entiendo es que no los invitaron y por eso no fueron. Pero bueno, así quedó la cosa. El jefe de gabinete en una entrevista remarcó que no fueron invitados porque no son personas con las que se puede conversar, porque tienen ideas totalmente contrarias marxista, y nada, sí. claro, y no se puede avanzar en un diálogo en torno a ello. Entonces, por eso directamente no se invitan a la mesa. Bueno. Eso dijo Guillermo Francos.
Bueno, y Milei anoche en la entrevista esta que refería mencionó poco. esto de no pueden ir los que no saben sumar, quedó más 2 4 y volvió a usarlo. Confirmó, digamos, sí. Bueno, eso por un lado, ese es un andarivel que vale, digamos, que vale mencionar. Pero este andarivel o esta perspectiva no es contraria con esta otra que va a marcar ahora, y que es que evidentemente desde hace buena parte del tiempo, sobre todo para la dinámica acelerada y apresurada de Argentina, Milei cambió el tono, insulta menos, qué sé yo. De hecho está medido. El otro día había, en el fin de semana, el sábado pasado, un extensísimo y lindo en el sentido de que además bien escrito informe a La Nación de Nicolás Cassese, midiendo y toda la cuestión de los insultos y qué sé yo, y bueno, y términos que son insultantes para Milei, por ejemplo, marxista, que no sería un insulto si me cruza la facultad y le digo, ¿usted es marxista? ¿Su cátedra es marxista? Sí, no, te pueden decir, pero bueno, pues para Milei sí, entonces se cuenta como insulto. Claro, el enfoque de este autor es marxista, sí. Claro, No. claro, Sí. se entiende, ¿no? Bueno, de todas maneras menguó. Entonces ahí tenés un cambio, que es indiscutible. Y el saludo con Jorge Macri, a quien en el Te Deum, creo que no me acuerdo si el 25 de mayo, el del 9 de julio, lo esquiva, es decir, en la Catedral Metropolitana decide no saludarlo, viene ya, te doy la mano a vos, te doy la mano a vos, te esquivo, te hago el oso, como el sketch de Tinelli en los 90, los 2000, no me acuerdo cuándo. Así es. Como el oso, le hace el oso y no saluda. 9 Sigue de de largo. julio fue. El 9 de julio, el último 9 de julio. Bueno. Sí. Desde el último 9 de julio por la mañana en la Catedral Metropolitana, ayer 30 de octubre en la Casa Rosada, bueno, hubo evidentemente un cambio. Que sea por necesidad más que por convencimiento. No importa absolutamente nada, pues en política no importa. Lo que importa son los hechos. Entonces hay un cambio ahí recontra evidente, aunque esto que estoy diciendo no se corresponda totalmente si contamos los otros 4 gobernadores. Pero ahí tenés un caso en donde sí. Y con otros gobernadores es parecido. El de Jorge Macri quizás tiene más trascendencia en el sentido de que es el jefe de gobierno de la ciudad autónoma, de que, bueno, que es un Macri, es primo del expresidente. Se enfrentaron bastante fuerte por las listas y en elecciones incluso. Ganó La Libertad Avanza, ganó Adorni, Los Penato, creo que era la candidata de ellos. Claro, Silvia Los Penato. Los Penato, ella ganó. Así que hay un cambio en ese sentido. Para apoyar las reformas que el país necesita y todo eso. Bueno, todo eso está en la agenda. Cito, por eso hablo como Milei. Y el otro párrafo que también merece en este resumencito, en este resumen merece un apartado, es el saludo al gobernador Frigerio por el saludo en sí mismo, que es el "Hey, ¿qué haces, Roger?", tan así efusivo y abrazo, precedido por 2 palmadas, o 2 palmadas precedidas por un fuerte abrazo, antes del "¿Qué haces, Roger?", que había tenido para con Frigerio, obviamente, en el primer encuentro con los gobernadores que tuvo Milei, que fue, no me acuerdo si fines de 2023 o principios de 2024. También algo parecido. Idéntico. ¿Qué haces, Roger? Que parece que le decía Roger de la época de consultor, o sea, de la actividad privada de Frigerio, consultor, digamos, además de político. Y Milei está claro que tienen buena relación. Y Milei también, y eso evidencia una buena onda. Sí. Una relación personal. Después tuvieron bastante tiempo sin mensajearse, incluso sin hablar. Lo hemos contado acá, no estoy revelando ningún secreto. Tuvieron bastante tiempo sin mensajearse, pues bueno, pues Milei tuvo también una etapa media de cerramiento, de cerrazón. Entiendo que personal, además de política, que bueno, fue superada,
se evidencia que fue superada, digamos, si ves lo de ayer. Ahora, esa cercanía, y que además es una relación que no sé cuánto puede mejorar, porque fueron juntos a las elecciones, en las elecciones, con la lista, con Alianza, La Libertad Avanza, ganaron. Venegas Lynch el lunes, posterior a las elecciones, hablando acá con nosotros, en Malos Perdedores, refería que, bueno, ahora que, no me acuerdo el textual, pero algo así como ahora que estamos juntos, tenemos que seguir juntos porque está bien esto. Si bien para dentro de 2 años falta bocha de tiempo, habla eso de una buena relación, que tiene que traducirse, y acá viene lo importante, me parece, también a los temas que le interesan a Entre Ríos. En la previa, Frigerio había planteado 2 tópicos. Uno es una cuestión impositiva que la resumía en retenciones cero. Las retenciones a las exportaciones del agro. Claro. El gobernador entiende que bueno, no lo puede aplicar a partir de mañana a mi ley, pero entiende que las quitas de las retenciones de las exportaciones del agro van a mejorar la economía entrerriana, ¿sí? Porque, no sé, porque derivaría esa guita, la producción, porque derivarían esa guita en otras inversiones, qué sé yo. Entiende eso, además de porque es un pedido del agro. Entre Ríos es una provincia agropecuaria, mayoritariamente, en cuanto a economía, entiende eso. Y la otra cuestión que llevaba también como planteo es la del presupuesto 2026, que se tiene que discutir ahora en el Congreso. Eso llevaba en la previa. ¿Qué se puso arriba de la mesa, de esa larga mesa, abarrotada y desbordada? ¿Me faltaban sillas o sobraban sillas? Sillas no sobran, ¿no? Pues estaban todos sentados, digo, pero faltaba mesa. En una casa, si fuera un cumpleaños o una cena de Navidad, ponés una mesita en la punta. Sí. Bueno, el protocolo creo que no lo permite. No, claro. A mí me dio un poco Tampoco podés poner a los chiquitos en una mesa aparte. No, claro. A mí me dio un poco de cosa porque hay una Sobre foto todo que porque te puede tocar a vos. Hay una foto que mandan desde Presidencia. Y claro, y está toda la mesa con todos los lugares ocupados y hay un gobernador que está así en la punta y no tiene nada. O sea, está en el aire, digamos. Y me dio una cosa. Yo dije, ay, chico, no podían acomodar más un poquito ahí para que no quede en el aire, pobre tipo. Sacá un secretario. Claro. Bueno, pero bueno. ¿Qué temas se pusieron arriba de la mesa? La reforma impositiva. Puso el gobierno, ¿no? Como prioritario. Reforma impositiva y reforma fiscal. Impositivas son los impuestos, parece parecido, ¿o no? Impositivas son los impuestos y fiscal es más lo público, es cómo se gasta, cómo se gasta, para, mediante otras reformas del Estado, tender al famoso equilibrio fiscal o al déficit cero, que sería como mejor en los términos mileístas que el equilibrio. Entonces, reforma impositiva, reforma fiscal, como títulos, Hay que ver ahí después qué reforma impositiva. Entre Ríos también, pero Entre Ríos, sobre todo la Nación, no tiene tiene un esquema impositivo que los tributaristas creo que salvo excepciones, tienden en coincidir en que es regresivo. Las economías del mundo tienden a tener impuestos en donde los que más tienen pagan más, los que menos tienen pagan menos. No solo en cantidad, sino porcentualmente, que es el punto. La reforma y la, cito textual, reforma y modernización laboral, que bueno, que es un poco lo que se va a venir en lo inmediato. Entiendo que mucho de eso hay que ver, ¿no? Habría que preguntarle primero habría que hacer estudiar gente y después preguntarle. Pues se está hablando mucho estos días, me parece que se saltearon algo. Mucho de eso ya está. Parte en la ley base y parte en el DNU 70. Algunas de las reformas que están mencionando. No cambia nada. Pero ¿por qué no cambio? Porque tenés tanto empleo en negro, tanta economía informal,
que es más o menos lo mismo. Y de vuelta, y si no hay acuerdo, pero acuerdo de amplias bases, políticas y de otros sectores, sindicales y no solamente sindicales, tampoco hay tanta seguridad jurídica respecto de las reformas. Porque siempre puede haber derechos que sean superiores, aunque te los elimine una ley, y que puedas judicializar. Aunque el viento hoy es que la justicia, o sea, si la ley sale para que te pongan un grillete, hoy la Corte Suprema va a decir adelante. ¿Sí? La Corte de los tres, dijo Cristina en el tuit de hoy, después vuelvo. Después voy a ese tema. Y lo otro es la reforma del Código Penal, que no sé, o sea, entendemos, todos suponemos el sentido de la reforma del Código Penal, digamos. Ir preso desde... ¿Cuántos años tiene Juan P? 9. Listo. Responsable penal. Sí. ¡No! Aparte la cara. No, señor. La cara de bueno, Juan P. Aparte. No, pero fuera de chiste. Todos sabemos... Fuera de chiste. Todos sabemos el sentido de la reforma del Código Penal. Que va a tener Bullrich o cualquier conservadurismo, digamos, obvio, digamos, no estoy contando nada nuevo. Entonces la reforma del Código Penal se va a meter, aparte siempre que hay crisis económicas, siempre no, pero mayoritariamente cuando hay crisis económica, cuando el punitivismo es una de las banderas que enarbola y que con la que grita y con la que se hace ruido. Eso es así, digamos, lo dice la historia, no es un invento mío, lo digo yo que no soy el más garantista ni de la mesa ni de ningún lado, pero es así, eso es así, sucede eso, es así. Y el otro tema que es importante es el presupuesto 2026, que eso sí le interesa al Frigerio particularmente, el presupuesto 2026. ¿Qué piensan en la Casa Gris de esto? O sea, en la Casa de Gobierno de nuestra provincia de Entre Ríos. ¿Piensan que fue una muy buena reunión? Los gobernadores plantearon que estaban, cito, para apoyar, cito a una fuente de Casa Gris, que estaban para apoyar que el gobierno tenga un presupuesto de equilibrio fiscal. ¿Sí? Destacaron que se trató, esto es importante, si sale. No lo puse todavía en la mesa, escuchen. Destacaron que se trató la coparticipación de las asignaciones del impuesto a los combustibles líquidos, que es lo que nos cobran cada vez que cargamos nafta, para la moto 110, o para la RAM, o para lo que sea. Aleluya. Que nos cobran y que el gobierno nacional no coparticipa, a la vez que tampoco bachea, ya no digo, hace rutas, ni siquiera bachea las rutas. Entonces, bueno, se puso eso arriba de la mesa. Ese había sido uno de los proyectos que escribieron junto en su momento, escribió Frigerio, pero presentaron, creo que hasta Kicillof acompañó esa presentación, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, eso se volvió a poner. Y la agenda quedó abierta o para otros encuentros. Así que veremos qué sale. Veremos qué sale. Y así quedó planteado. Primero una lectura más política, si se quiere, quiénes sí, quiénes no, que es válida hacer, y después un poco para Entre Ríos. Estoy siendo optimista, debo reconocerlo. ¿No se te nota? ¿Se te nota? ¿Se me nota optimista? Sí, sí, sí. Estás iluminado. No, estoy optimista. Es la voluntad. Es la voluntad. Qué sé yo, para decepcionarse tendrá tiempo en la provincia, porque inmediatamente hay que decir deberá decir Frigerio si fracasa esto, deberá decir claro. Milei hasta ahora no ha pagado acuerdos. Yo lo pongo así en estos términos porque se habla así, digamos. Después cuando firman los acuerdos le van a poner palabras con ribetes, ¿no? Con chirimbolos, con guirnaldas, qué sé yo. Pero bueno, no ha pagado, entonces no sé. Pero bueno, esto es lo que se planteó y esto es lo que se piensa al respecto. Hacemos un stop con la reunión, nos extendimos bastante. Sí.
habló Macri en Chile. En Chile. ¿Chile, po? Sí, claro que sí. Chile, Bueno, vos. hemos escuchado el killer. El killer. Bueno, habló de varias cosas. Dijo que va a ir a comer, hoy va a ir a comer milas con Milei a la Casa Rosada. Milanesas. Perdón, que- a Olivos. No, a Olivos. la A quinta Olivos. Olivos. Podría comer en Casa Rosada también. No, También. pero va a comer milanesas en Olivos. Que no tienen papas fritas. Dijo que el milanesa, ¿con papas o con puré o con ensalada? Pregunto. Ah, acá. En tu preferencia. No, puré. Puré para vos. ¿Para vos? Puré. Ah, son dos degenerados fiscales. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Milanesa va con papas fritas. No, un puré bien hecho. Lisandro dice papas fritas también. Un puré bien hecho con manteca. Uf. Eh, Dios. ¿Y mostaza? Sí. ¿Mostaza también el puré? Sí. Ok. Manteca, mostaza. Un poquito de nuez moscada. Oh, Dios mío. Hablando de lo importante. Babeando. Bueno, van a reunirse hoy y entre otras cosas anticipó el expresidente de Killer que el PRO va a tener candidatos en el 27. Todavía no los tiene construido ni el PRO ni el peronismo. ¿Sí? Hoy no hay otro candidato para el 27 que Javier Milei. Javier Milei es el único candidato para el 27. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que hay, digamos. Eso es así. Claro. Bueno, vamos a repasar algún fragmento de ese tema. También, Cristina Kirchner publicó hace un ratito un tweet, en realidad a través de Twitter o de X, un documento extensísimo que tiene 4 páginas y que vamos a repasar, pero donde básicamente le pega a Kicillof y nada, defiende un poco la estrategia y alguna cosa más. Vamos a tratar de repasarla para ser ecuánimes. Y ayer se reunió CFK con Carlos Maslatón, el ex gordo Maslatón. ¿Cómo era? No me sale, ¿cómo era? Avanchi no. Avanza. Procedan. Proceda. Carlos, Chicos, todos se saben el gesto de Maslatón. Sí, Carlos Maslatón fue un concejal del retorno de del retorno de la democracia por la Unión de Centro Democrático, mi partido, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siempre de derecha, de centro derecha. Es muy tuitero. A veces se va al diablo con las pavadas que dice. Ella ha defendido a Franco, por ejemplo. No a Franco Macri, a Franco el generalísimo, el dictador español, y después tiene otras consideraciones más simpáticas, es un forista, dice, un tuitero que tiene todo. Y es como muy impulsor del mundo cripto, porque nada, lo despidieron, ganó una indemnización, no sé qué cosa, invirtió la guita en Bitcoin, supuestamente, eso dice él, y le fue muy bien, y ahora es millonario. Y vive en el Cábana y todo eso. Tiene un par de pisos y toda la historieta. Bueno, eso. Y siendo muy derecha, apoyó la candidatura el principio de la campaña de Milei, y después se enojó y se peleó y todo mal, y creo que terminó diciendo que había que votar a Sergio Massa. ¿Sí? Sí. Dice Nacho Confirmado. que lo sigue en Twitter. Es entre otras cosas, Maslatón es el permitido de derecha de los peronistas, digamos. Sí. Funciona un ¿Qué? poco así. Sí. Es como el permitido de derecha de los peronistas. Se reunió con Cristina, se solidarizó con ella, porque está presa, con domiciliaria, ¿no? Pero privada de la libertad. Y Cristina después le retribuyó el halago también en X, diciendo que se puede conversar entre todos. Está bueno eso igual, está bueno. Como concepto, digamos, está bueno. Algún título más, ya rapidito, pues estamos muy bandeados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la condena contra Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior. No sé, que no, incluso ahora me fijo, yo la verdad no conocidos judiciales, no es por la causa de INDEC, es por la panfletería
en contra de Clarín, digamos, lo cual es medio absurda la condena. Pero bueno, es por eso la condena. Y además puede ir en cana, pues son 3 años de prisión, y según él va a ir preso, y lo inhabilitan de por vida para ejercer cargos públicos. Así es. A mí Moreno me parece horrible, uno de los peores personajes de la política argentina, sobre todo por lo que hizo en INDEC, por el desprestigio a lo público, ¿no? Pero a mí no me gusta que la justicia se meta en decisiones políticas, no me gusta, me parece horrible, pues ni siquiera lo condenaron por chorro, es por la panfletería esa, que es una pavada que hacía el final del kirchnerismo, entre otras cosas perdieron por eso, por panfleto de Clarín miente, todas esas pavadas. Pero no, a mí no me gusta la justicia en eso. A mí no me gusta. Y no sé, a Moreno lo condenaron por esto y sobreseyeron a Sturzenegger, a Caputo y a Macri. Sturze por... Bueno, todo eso ayer. Bueno, linkeo porque CFK en ese tuit, en ese documento, cuestiona a la que denomina la Corte de los Tres, pues lo que hay por ahora, y en parte contrapone el mismo día que tal otra. Bueno. Claro. Todo eso, y además de cuestionar la estrategia de Kicillof. Bueno, vamos a estar un poco por ahí en esta mañana, si nos queda tiempo, después de los extensos títulos a los que ustedes me han sometido. No, bajo ningún punto de vista. Yo dije, bueno, es viernes, va a venir todo más tranquilo, más relajado, ya está. Y sí vine relajado, los conté sin levantar la voz. Prácticamente. Pero aparte, chicos, no se calman. Ayer reunión del presidente con los gobernadores. Macri se fue a hablar a Chile. ¡A Chile! Cristina publica una carta de 4... ¿Se pueden calmar? No, Pero nosotros vivimos muy intensamente todo. Todo. Pero vinimos una semana de elecciones. Déjenme decirles algo, que no lo puse en los títulos, pero tengo mucha data. Oh, no. ¿Se terminó el calendario electoral por el 2025? No. Oh. El 12, el 7. Bueno, ahora en diciembre hay elecciones en el PRO. Bueno. Hay una candidata a la que impulsan, que es Nancy Vallejos. Ah. La diputada La nacional. diputada. La diputada nacional, Nancy Vallejos, una joven dirigente del PRO. Lo impulsa, entre otras, Silvia Campo, la concejal y presidenta del PRO en Paraná. Pero florecieron otro candidato, parece. No quieren que sea... Floreció como candidata. Susana Pérez, que es diputada provincial. Y La regaron bien. alguien que no quiere despedirse, está como los chalchaleros, está despidiendo hace rato, que es Alfredo de Angeli. Pero bueno, entiendo que el nombre que concita mayor adhesión es el de Nancy Vallejos, Y sí. y se supone que terminará siendo la presidenta del Partido Amarillo por los próximos 2 años. Lo puse acá porque después no íbamos a tener tiempo. 10:51, hacemos la pausa y después mucho más Malos Perdedores hasta las 13.